Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con la clase de trigonometría, el día de hoy vamos a ver distancia horizontal y distancia vertical, ¿ok? Que pertenece al tema de geometría analítica. Para yo determinar la distancia horizontal, ¿sí? Lo voy a determinar de la siguiente manera. Eso va a ser igual a la diferencia de las abscisas, ¿ok? Mientras que la distancia vertical va a ser igual a la diferencia de las ordenadas, ¿sí? Muy bien. En el ejercicio número 1 me dice lo siguiente. Del gráfico, calcular la distancia horizontal. Entonces, como nosotros ya sabemos que la distancia horizontal es igual a la diferencia de las abscisas, entonces decimos lo siguiente. Distancia horizontal será igual diferencia de las abscisas, es decir, el eje X, ¿no es cierto? Aquí tengo X, Y, aquí tengo X, Y. Entonces diré 12 menos 7, ¿ok? 12 menos 7. Menos por menos es más. Quiere decir que voy a sumar. La distancia horizontal será igual a 19, ¿ok? Y por lo tanto, la distancia horizontal es 19. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, donde me pide calcular distancia horizontal más distancia vertical. Del mismo modo, primero hallamos la distancia horizontal, sí, que es todo esto, y la distancia vertical, que es este segmento. Y decimos lo siguiente. Distancia horizontal, eso va a ser igual a la diferencia de las abscisas, XY, XY. Es decir, 4 menos 5. 4 menos 5. Menos por menos es más. Y 4 más 5, ¿cuánto va a ser? 9. Quiere decir que la distancia horizontal es 9. Ahora calculemos la distancia vertical. Distancia vertical, eso va a ser igual. En este caso va a ser la diferencia de las ordenadas. Ahora trabajo con el eje Y. Este es X, este es Y. Aquí del mismo modo, X, Y. ¿Cierto? Vuelvo a repetir, distancia vertical es igual a la diferencia de las ordenadas. Es decir, Y. 8 menos 6. Menos 6. Del mismo modo, menos por menos más. 8 más 6 es 14. La distancia vertical es 14. Me pide determinar la suma de ellos dos. Por lo tanto, sumaremos 9 más 14. Eso es igual a 23. Muy bien. En el número 3 me pide calcular el perímetro del rectángulo ABCD. Entonces, para yo calcular el perímetro, tengo que sumar todos sus lados. ¿Ok? Este lado, más este lado, y más este lado, y más este lado. Entonces, lo primero que hay que hallar es las distancias, ¿sí? Hallemos la distancia horizontal, o sea, todo este largo de acá. La distancia horizontal, que va a ser igual a la diferencia de las abscisas, es decir, 18 menos 12, ¿ok? Menos 12. Muy bien, del mismo modo, menos por menos es más, y 18 más 12, eso es 30. Ya determinamos el largo, ¿ok? La distancia horizontal. Ahora, si esto mide 30, quiere decir que esta distancia de acá también es 30, porque es un rectángulo, ¿sí? Sus lados opuestos son iguales. Muy bien, ahora determinemos la distancia vertical, ¿sí? Todo esto. Distancia vertical. ¿A qué va a ser igual? A la diferencia de las abscisas, perdón, de las ordenadas. Es decir, 5 menos 6. 5 menos 6. Y del mismo modo, menos por menos más, 6 más 5 resulta 11. Muy bien, ya determinamos la distancia vertical. Quiere decir que si esto vale 11, este lado de aquí también va a valer
11. Sí va a tener la misma medida. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estamos hablando sobre un rectángulo. Entonces, como me pide ya el perímetro, diré lo siguiente. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 30 por 2, ¿sí? Más 11 por 2, ¿ok? Muy bien. Ahora solo hay que desarrollar. El perímetro es igual 60 más 22 y sumamos. El perímetro es igual a 82 unidades, ¿ok? Muy bien, chicos, en el ejercicio número 4 me dice calcular el área del rectángulo ABCD. Para eso hay que recordar cómo determinamos el área del rectángulo. La área del rectángulo es igual a la base por la altura. En caso de mi figura, quiero multiplicar esta base por su altura, ¿ok? Entonces, asociando con distancia horizontal y vertical, para mí la base, ¿quién sería? Mi distancia horizontal, y mi altura sería mi distancia vertical. Entonces, determinemos las dos distancias. Y vamos a empezar con la distancia horizontal. ¿A qué es igual la distancia horizontal? A la diferencia de las abscisas. Es decir, 6 menos 3. 6 menos 3. ¿Ok? Eso es igual, menos por menos más, 6 más 3, 9. ¿Se dan cuenta? Siempre suma, ¿ok? Siempre suma. Ahora determinemos la distancia vertical, ¿ok? La distancia vertical es igual a la diferencia de las ordenadas. Es decir, 4 menos 2. 4 menos 2. Muy bien, ¿cuánto me resulta esto? Me resulta 6. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el área del rectángulo. Me dice lo siguiente. Área del rectángulo es igual a base por altura. ¿Ok? Entonces, la base para mí es la distancia horizontal. ¿Cierto? Es decir, 9. 9 por altura es la distancia vertical. ¿Cuánto vale la distancia vertical? 6. Y multiplicamos, el área va a ser igual a 54. ¿Sí? Esa sería la respuesta del ejercicio número 4. Muy bien. En el número 5 me pide calcular cotangente del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo dos puntos. Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Para yo poder calcular el ángulo de alfa, tengo que hacer lo siguiente. Si yo determino la distancia horizontal, sería esto de acá. ¿Ok? Esto de aquí, la distancia horizontal. Y si determino la distancia vertical, pues sería todo esto de aquí. Y todo esto de acá. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que estoy formando un triángulo rectángulo. Ahora recordemos ya esta propiedad del tema de dos rectas paralelas y una línea secante, ya con una recta secante. Si esto es alfa, ¿esto cuánto vale? Esto también es alfa. Entonces, fíjense, yo aquí ya puedo determinar cotangente del ángulo alfa. Pero para eso, determinemos su distancia horizontal y su distancia vertical. La distancia horizontal, eso es igual a la diferencia de las abscisas, es decir, 8 menos 4. 8 menos 4. Muy bien, ¿cuánto me resulta acá? Me resulta 12. Muy bien, ahora, distancia vertical, eso es igual a la diferencia de las ordenadas, es decir, 6 menos 4. 6 menos 4. Muy bien, ¿esto cuánto resulta? Resulta 10. Muy bien. Por lo tanto, cotangente de alfa. Cotangente de alfa. ¿A qué es igual la cotangente? La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En este caso, el cateto adyacente es igual a la distancia horizontal. Es decir, 12 entre el cateto opuesto, y el cateto opuesto es mi distancia vertical. Es decir, 10. 12 décimos. Yo aquí puedo simplificar. Mitad 6, mitad de 10, 5. Y esto sería igual
a 6 quintos. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy.